Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura inicia este año de manera virtual el programa Literatura y Vino con el análisis de la obra Las cosas que perdimos en el fuego de la escritora argentina Mariana Enríquez. El análisis de la obra estará a cargo de Solange Rodríguez, docente y escritora ecuatoriana especializada en el género de lo fantástico, ganadora del premio José Joaquín Gallegos Lara al mejor libro de cuentos del año 2010 con su obra Balas Perdidas. De la producción literaria mencionamos Tinta Sangre, Dracofilia, Balas Perdidas y algunas otras más. Sus relatos han sido traducidos al inglés, francés y mandarín. Agradecemos al Banco del Pacífico por su valioso apoyo y los invitamos a nuestro próximo programa de Literatura y Vino el jueves 25 de marzo con la obra Nervio Óptico de la escritora argentina María Gainza. El análisis literario esta vez estará a cargo de María Paulina Briones. Ahora dejo con ustedes a Solange Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Solange Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este programa de Literatura y Vino del Teatro Centro de Arte para conversar sobre una obra muy importante en la literatura latinoamericana actual. Su nombre es Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Pero antes de empezar a conversar con ustedes, me encantaría felicitar al Teatro Centro de Arte por esta iniciativa tan necesaria y tan importante para mantener el ánimo arriba en un momento tan crítico como este. Durante este periodo de nueva normalidad nos hemos sentido un poco desolados y la literatura y el arte es lo que nos ha ayudado a mantener arriba los corazones. Entonces, gracias a espacios como este, es muy importante el poder sostener ese corazón que a partir de la fantasía, a partir de la imaginación, ha podido continuar latiendo. Muchísimas gracias por este espacio y también por la invitación. Entonces, les decía que es para mí un gusto enorme conversar sobre la obra de Mariana Enríquez, porque me parece que su figura es fundamental y es esencial para entender la literatura latinoamericana contemporánea. Y por esta razón, la intención de esta charla con ustedes es explicarles por qué considero que su figura y su producción resultan esenciales para entender el panorama literario actual. Entonces, quiero empezar este punto de vista acerca de la obra de Mariana Enríquez, entendiendo también que este momento histórico es muy importante para que se comprenda la producción de las mujeres como una producción contundente, pero al mismo tiempo cargada de nuevos significados. Entonces, hay una pregunta que es la que me planteo, es la que voy a empezar a desarrollar, es que nos encontramos frente a un momento de consolidación de una tradición fantástica femenina. Aquí traigo a colación el término tradición porque hay que pensar en una serie de sustantivos, ¿no?, que han sido importantes para el desarrollo de la literatura, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el tema de lo que es el canon, ¿no? ¿Qué es lo que se había revisado o qué se consideraba esencial al momento de entender esta literatura contemporánea? Entonces, bueno, para esto yo entiendo que Mariana Enríquez ha tomado en sus entrevistas y también en sus diálogos con el público una postura muy importante, ¿no? Mariana Enríquez ha defendido durante mucho tiempo, que desde el momento en que ella empezó a trabajar con mucha fuerza lo fantástico, me parece que ese momento lo podemos colocar cuando ella publicó la obra Los peligros de fumar en la cama. Mariana Enríquez siempre habló en favor y defendió la bandera del género del terror, ¿okay? Y eso es bastante importante si entendemos que la tradición latinoamericana siempre ha considerado estos géneros, como el terror, como lo fantástico, como la ciencia ficción, como géneros menores. Y esto se debe pues a muchas razones, aunque este no es el tema de esta charla. Parte de las razones consiste en que había un proyecto de Estado-nación que buscaba consolidar, digamos, ciertos géneros como los esenciales, los fundamentales, y estos tenían que ver con el realismo, con digamos, las biografías históricas, es decir, géneros serios, ¿no?, lo que podríamos llamar géneros serios.
Pero Mariana Enríquez, más bien, a partir de sus propias vivencias y sus propias lecturas e intereses que las defendió furiosamente, cuando ella era muy joven, ella empezó a leer literatura que podríamos llamar de serie B, historietas, cómics, traducciones de obras en inglés, por ejemplo, de Stephen King, por ejemplo, en los kioscos de revistas que podía alcanzar ella en el sitio donde vivía ella en Argentina. Y entonces se alimentó de esta literatura y despertó profundamente su imaginación. Eso se llenó también, tuvo un diálogo con su juventud, de recorridos nocturnos y de personajes oscuros, es decir, de alguna forma ella se sentía un poco vampírica. Entonces, en este corazón de jovencita inquieta, estas literaturas oscuras, digamos, encontraron una buena tierra para desarrollarse. Entonces, a partir de estos ejercicios, ¿no? Ella tiene una primera novela que se llama Bajar es lo peor, que consiste básicamente en un recorrido por estos adolescentes un poco patibularios, digamos, de la noche argentina. Y entonces, a partir de estas primeras influencias, lo que hace Mariana Enríquez es entender que ella va a hablar de un género que le toca el corazón. Y este género es el género fantástico. Entonces, ella lo que ha hecho durante mucho tiempo, esto lo voy a desarrollar luego, es colocarse al frente de una tradición literaria latinoamericana que no era considerada como una tradición, digamos, completamente seria. No se estaban haciendo otras cosas trascendentales, pero esta no era tan, digamos, merecía tanta atención. Entonces, a partir de que Mariana Enríquez ha recibido la atención de los medios con su obra literaria, Los peligros de fumar en la cama, luego la obra que nos convoca aquí, que es Las cosas que perdimos en el fuego, y también otros textos, como el último premio Herralde de novela en el 2019, con la novela que ganó ese premio, que fue reconocida en España, ¿no? Nuestra parte de noche, pues ella ha logrado traer a la palestra y a la atención de los lectores este tipo de literatura tan esencial y tan importante, porque también representa una parte de la realidad. En fin, bueno, entonces, esa era la pregunta. Estamos frente a la consolidación de una tradición fantástica femenina, y al respecto, entonces quería también mencionar que nos encontramos, si podíamos confrontarlo de alguna manera, digamos, de un lado, podemos entender también la tradición fantástica latinoamericana, representada por el nombre de tres hombres, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, obviamente había muchos más, la Lima, etcétera, podríamos aumentar más, pero yo he elegido tres solamente para confrontar esa tradición que cobró fuerza en el 70, en el 60, el 70 y en el 80, junto a otra tradición un poco silenciada, un poco menos visible, de escritores que también trabajaron la imaginación fantástica, pero que no tuvieron tanta cobertura, ni tuvieron tanta atención de la crítica, y cuya obra tampoco se publicó, ni se difundió con tanta fuerza como la de estos escritores que mencioné. Entonces, entre estos nombres de escritores que estaban trabajando con mucha fuerza esta literatura de imaginación, ¿no? Que se mezcla también con otros géneros, tenía imaginación pero era íntima, tenía imaginación pero tenía humor, tenía imaginación pero también tenía crítica social, entonces no era solamente literatura de imaginación. Esta es otra cosa importante de entender. Cuando nos estamos refiriendo a la literatura de la imaginación o a los géneros como el terror y la ciencia ficción, siempre tenemos que entender que estos géneros van a significar algo más. Así como los cuentos realistas o la tradición realista significa algo, o sea, la literatura siempre es una metáfora de otra cosa, el arte siempre es una metáfora de otra cosa. Entonces, tendremos que preguntarnos qué significa, digamos, estos cuentos, qué características tienen o qué es lo que nos quieren contar detrás, ¿no? O sea, no es solamente la primera línea, nunca es literal, ¿no? Siempre va a significar alguna otra cosa. Entonces les decía, frente a esta tradición de García Márquez, de Cortázar, o del propio Jorge Luis Borges, tenemos otras escritoras como Angélica Godorischer, Mara Luisa Bombal, Silvina Ocampo, Ana María Shua, Amparo Dávila, Luisa Valenzuela, Elena Garro. Estoy nombrando nombres que de pronto no coincidían en el mismo periodo histórico, digamos, son mucho más contemporáneas, Ana María Shua y Luisa Valenzuela, y un poco más lejanas, Angélica Godorischer, por ejemplo, pero Angélica Godorischer, que tuvo su publicación más fuerte entre el 70 y el 80, utilizaba su literatura como una metáfora de crítica social a la dictadura argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, ella tiene ese texto que se llama Calpa Imperial, que es básicamente una metáfora de una crítica del poder. Entonces, todo este grupo de escritores que he mencionado, pues sencillamente habían sido, no quiero utilizar el término pasadas por alto, pero digamos no miradas con tanto interés como que esta otra tradición. Entonces estoy utilizando el término canon y tradición para entender que
esta es una fuerza, una corriente subterránea que ha venido trabajando por muchísimo tiempo y ha arrastrado muchísimas voces, y es decir, estas mujeres contemporáneas que están trabajando estos géneros de la imaginación no han aparecido de la nada, sino que más bien son nietas de unas abuelas muy contundentes, ¿no? Que también es importante mencionar. Entonces, con estos nombres cuyo recorrido he realizado, entonces presento ahora otros nombres de escritoras contemporáneas que están escribiendo en este momento y que están recibiendo con mucho interés la atención de la crítica. Y seguramente ustedes conocen a estas escritoras, ¿no? Schreblin, Liliana Colanzi, Patricia Esteban-Erles, Vera Giaconi, Giovanna Rivero, nuestra autora ecuatoriana, Mónica Ojeda, y sobre todo, pues, la autora de la que estoy hablando esta noche con ustedes, que es Mariana Enríquez. Entonces, considerando estas raíces que acabo de mencionarles, me pregunto también si es que podemos hablar de una nueva tradición fantástica. Si dijimos que estos nombres reconocidos de la tradición fantástica son masculinos, esencialmente, ¿no? Si hablamos de literatura latinoamericana, y estaban estos padres fundacionales. Frente a ellos también existían otras madres fundacionales y estas hijas brujas que entre las que se encuentra Mariana Enríquez. También se trata de quienes han alimentado estas tradiciones. Claro, no solamente la tradición masculina, sino también la tradición femenina. Entonces, Mariana Enríquez es parte de esta nueva tradición fantástica, entendiendo tradición como una forma de escritura que será mirada en el tiempo, con la dimensión correcta, y diremos, bueno, se estaba trabajando literatura de la imaginación fantástica, pero de alguna forma lo que pasó, digamos, a final del siglo XX, inicios del siglo XXI, con estas autoras, que lo que hicieron fue tomar, digamos, las características de la escritura masculina y reescribirla con códigos femeninos y feminizar los monstruos, preguntarnos cómo sería siendo mujeres, ser tratadas de otra manera en un mundo posible que no fuera tan discriminatorio. Es decir, de alguna forma lo que están haciendo estas nuevas mujeres es tomar estos códigos de escritura profundamente tradicionales, donde las mujeres eran sencillamente objetos de mirada nada más, pero no protagonistas, o eran fantasías eróticas y nada más, y lo que hacen es imaginar cómo estas voces femeninas o estas posibilidades de la imaginación también pueden rozar ambientes y tópicos propios de personajes femeninos reales, ¿no? Y no solamente idealizados o tratados como si fueran muñecas. Entonces, esa es otra pregunta para que la analizamos y vayamos pensando qué tanto se puede llegar a consolidar esta tradición ahora, y si estamos presenciando parte de una historia de nuevas mujeres con nuevas voces mucho más potentes y que escriben con mucha fuerza y sin miedo, ¿no? Cosas terribles y también hermosas. Bien, entonces, luego de lo que acabo de explicar como un antecedente, me interesa referirme a una conferencia que Mariana Enríquez da en el año 2017 en la Flaxo Argentina, donde ella explica cuáles fueron sus antecedentes, cuáles fueron sus influencias, porque es una pregunta de cajón de los escritores, cuáles son tus influencias literarias, y cómo ella ha utilizado la apropiación de estas tradiciones que no le corresponden y no le pertenecen para desarrollar una literatura propia. Eso es como también una pregunta de cajón, como decía, para los escritores, ¿no? De quién uno viene y cómo uno dialoga con esa raíz. Usualmente la raíz nunca pasa literal, o sea, usualmente en este diálogo hay una tramización, hay una apropiación, hay una reescritura a partir de códigos personales. Entonces, en esta conferencia que Mariana Enríquez da en la Flaxo, el 2017, que está en YouTube, por cierto, y pueden ir a revisarla, ella explica, ¿no?, que ella primero dice, ¿no?, todo esto que les había yo contado, un poco de manera infidente, cómo había sido su juventud y cómo fueron sus primeros ejercicios literarios a los 17 años, y ella dice que se sentía un poco sola, justamente porque no había una tradición de literatura fantástica o terror más allá de los nombres de Leopoldo Lugones o Horacio Quiroga, o sea, pero eran 2 o 3 lunares, ¿no? Un poco lo que pasa aquí también en Ecuador, lo que sucede, digamos, con Palacio, que se vuelve el vértice de absolutamente todo lo que no es realista. Y ella se preguntaba cómo hacer si no tienes, digamos, un abuelo del cual aprender. Pero ella tenía otros abuelos que no eran latinoamericanos. Siempre los latinoamericanos sentimos un poco con culpa porque empezamos a tomar herencias que no nos corresponden, sino que pertenecen a otros países. Pareciera que todo tiene que venir de acá para hacer mejor literatura o ser más honesto. Raro.
Entonces ella habla de sus antecesoras, digamos, este linaje que ella eligió, y ahí está Shirley Jackson, autores norteamericanos, es decir, de tradiciones anglosajonas. Está Shirley Jackson, está Stephen King, está H.P. Lovecraft, está Clive Barker, Robert Aickman, es decir, escritores que no tienen nada que ver con el espacio latinoamericano. Entonces ella se cuestiona eso y dice, bueno, ¿qué tan válido es apropiarse de una tradición que no es una tradición latinoamericana? Entendiendo que a mí lo que me interesa son estas otras formas de ver el mundo. No me interesa porque he sentido muy próxima a mi sensibilidad el tema del monstruo, por ejemplo, o los vampiros, estos personajes ambiguos de sexualidades líquidas. Me interesan, por ejemplo, la nocturnidad, me interesan las ruinas, me interesan las casas viejas y extrañas, ¿no? Estos otros lugares que yo también puedo reconocer en Buenos Aires, en mi entorno, pero que no han sido tamizados ni han sido tocados con esta otra mirada, digamos, mucho más oscura. Entonces, ella dice, bueno, en muchas de estas obras, y piensa en la obra de Stephen King, por ejemplo, usualmente no estamos hablando de terror, y ella hace una comparación con estas dos formas de entender el terror, una línea mucho más sobrenatural, que es la que pone Lovecraft, que dice, pues no, que es también una mirada clásica acerca de lo fantástico, diciéndonos que digamos, en el siglo XIX la manera de entender lo fantástico era directamente topándonos con el acontecimiento sobrenatural. Digamos, aparece el fantasma, o la gruta se abre y aparece el revivido, ¿no? Entonces son como acontecimientos completamente ilógicos, pero ella dice que le interesaba mucho más una línea de lo fantástico que tiene que ver con un diálogo directo de la realidad, y pone ejemplo con la realidad, y pone como ejemplo el caso de Stephen King con dos novelas de corte juvenil, ¿no? A ella le interesa mucho también esta escritura donde los jóvenes son protagonistas. Tenemos el caso de Rabia, una novela que es bastante poco conocida en América Latina, y otra novela que es la novela Carrie, ¿no? Y entonces lo que ella dice es que, bueno, si uno le quita a Carrie la parte sobrenatural, queda el adolescente que ha sufrido bullying y que tiene conflictos con su cuerpo, ¿no? Y si uno le quita, digamos, bueno, si le quitas a Carrie la sangre y la parte sobrenatural de la telequinesis, te queda una masacre adolescente, así como las de Columbine o las que suceden cada cierto tiempo en las universidades norteamericanas. Es decir, el joven convive con esta violencia, con su cuerpo siempre alterado por los cambios propios del paso de la edad. Entonces, ella dice que más que interesarle la parte completamente sobrenatural, le interesa esta otra violencia que podríamos llamar violencia política, que late detrás del acontecimiento fantástico. Entonces tú entiendes que Mariana Enríquez concibe un cuento de terror, digamos, a dos niveles. Un primer nivel, que podría ser un nivel perfectamente salido de la realidad, y un segundo nivel, que es el nivel de estas aguas oscuras que se mantienen, digamos, humedeciendo sus relatos. Entonces, ese es el terror que a ella le interesa, no un terror vacío, no un terror soso, no un terror de susto, digamos, sino un terror que tenga una contundencia y, de ser posible, se pueda apoyar en un hecho real. Okay. Dice, pero otra cosa que ella considera también esencial, y esto lo rescata de Stephen King, es que ella dice que ese terror que a ella le interesa también tiene que tener algún momento profundamente sangriento, ¿no? Algún momento que sea propio de rescatar y que cause algún tipo de shock, o que genere tensión, o que asuste, o que quede en el corazón de los lectores o en el alma de los lectores como una mancha oscura, ¿no? O sea, golpear duro, golpear sin miedo para ser recortado también a partir de un hecho terrible, ¿no? Y eso también dialoga con esta tradición latinoamericana de la violencia, que viene también latiendo conjuntamente con la tradición realista. Entonces, ya para cerrar esta parte de lo que les estoy conversando, ¿es válida esta apropiación?, dice Mariana Enríquez. ¿Cómo hago para que haya un diálogo entre lo extraño, es decir, aquello que no pertenece a América Latina, y me apropio de eso? Entonces, Mariana Enríquez encuentra como solución aplicar estas premisas de la relación con la realidad y la violencia, pero al cuento latinoamericano, o sea, a la realidad latinoamericana. Y se pregunta, ¿qué parte de mi realidad yo puedo encontrar en diálogo con esto? Y piensa que ella ha sobrevivido durante toda su infancia y toda la juventud a acontecimientos terribles, como la dictadura argentina, como problemas sociopolíticos, el corte de luz, que hubo en su infancia debido a la crisis que había en el Estado, en fin, o sea, había una serie de acontecimientos terribles para los que no se requiere muchísima imaginación y que están allí. Es decir, la realidad también puede ser tan terrible y
y puede detonar tanta imaginación como el acontecimiento fantástico. Bien, entonces quería hablarles también así de manera muy general, porque me quería concentrar en las cosas que perdimos en el fuego, de todo este recorrido que hace Mariana Enríquez para poder llegar hasta su última publicación del año 2020, que es Este verano oscuro, que es por Páginas de Espuma. Entonces, haciendo un paneo sobre su obra, nos podemos dar cuenta que ella arranca, como les decía, por esta novela que tiene de protagonistas jóvenes, que es Bajar es lo peor, que parecen jóvenes vampiros también, que recorren esta noche de Buenos Aires. Pero no solamente está interesada en la imaginación, porque Mariana Enríquez estudió comunicación en una universidad en La Plata y se graduó como comunicadora, ha sido periodista muchos años de su vida, trabajó en el suplemento de Página 12 y fue coeditora de Radar, es decir, ella se ha ganado el pan siendo comunicadora y siendo periodista, y le gustaba mucho el tema de las estrellas de rock. O sea, es famosa una entrevista que ella hizo a Charly García, y de hecho varias de sus novelas, como por ejemplo Este es el mar y algunos cuentos de Los peligros de fumar en la cama, tienen personajes que son chicas interesadas en la vida de estrellas de rock. Sí, y otra cosa que también se mantiene como propio de su literatura es este interés por acontecimientos salidos de investigaciones de su vida. Uno de ellos es Alguien camina sobre tu tumba, que es una investigación que ella hace por diferentes cementerios en el mundo, y eso es parte del pensamiento de una periodista, ¿no? Y algunos cuentos también de Los peligros de fumar en la cama, como por ejemplo este cuento que lo he separado acá porque ella también a veces separa esta publicación de resto, Chicos que vuelven, es un cuento que tiene una raíz en una investigación acerca de chicos desaparecidos. Entonces, pues, expongo esto porque me interesa que hagan este recorrido por la vida de Enríquez y se den cuenta que no todo en su producción es completamente imaginación, sino también ella ha sido una periodista y sigue siendo una periodista interesada en acontecimientos que tienen que ver con la violencia y con la memoria histórica. Ahora, de estos libros que estoy mostrando aquí, me parece que podríamos hablar de los textos que más han llamado la atención. Muchos de ellos se publicaron, digamos, tuvieron publicaciones muy modestas. Los dos primeros, Bajar es lo peor y Cómo desaparecer completamente, pero a partir de textos como Los peligros de fumar en la cama, o Nuestra parte de noche, Las cosas que perdimos en el fuego, que no lo he colocado aquí, porque ya voy a hablar de él de manera mucho más extensa, pues nos podemos dar cuenta que hubo un interés en su obra, y si hay un momento de quiebre, tiene que ver con la publicación de los cuentos. O sea, ella había escrito estas novelas, y aquí falta otro texto más, que es La hermana menor, es un perfil que ella hace de Silvino Campo, mucho más extenso, pero fueron los cuentos lo que hicieron que Mariana Enríquez llamara profundamente la atención. Y sobre todo, empezó con los cuentos de Los peligros de fumar en la cama. Bien. Entonces, como les decía, hace poquito, pues tenemos aquí estos 3 libros de cuentos que resultaron fundamentales. He colocado una cronología. Tenemos esta publicación de 2009, que luego se reeditó también por Anagrama, esta publicación de 2016, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que es lo que nos convoca hoy aquí, y otra es Nuestra parte de noche. ¿Okay? A lo largo de esta conversación con ustedes, voy a referirme de alguna forma a estos 3 libros, porque considero que ella lo que ha hecho es tejer ciertas telarañas que los unen a los 3, ¿no? Porque, bueno, un creador también perpetuamente está habitado por historias y no siempre se termina de separar de las historias que creó anteriormente, y me parece que Mariana Enríquez también lo está haciendo aquí. O sea, perpetuamente ella tiene diálogos con sus producciones pasadas, ¿no? Y las incorpora también a proyectos a futuro. Es decir, siempre hay como temática, siempre me voy a referir también a eso un poquito más adelante, que uno ve latente a lo largo de toda su producción. Entonces, a partir de Los peligros de fumar en la cama, lo que nosotros podemos comprender es que a ella, si hay una cosa que le interesa mucho, es el mundo de los jóvenes o el mundo de los niños, que sobre todo es un mundo privativo, un mundo secreto, íntimo, donde los adultos no pueden ingresar, porque resulta que o los adultos que ella retrata o están arruinados, o no entienden nada, o perpetuamente viven furibundos, ¿no? Pero parece que los jóvenes solamente encuentran apoyo entre jóvenes. Entonces,
en Los peligros de fumar en la cama hay muchísimos cuentos donde los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen sus espacios privados y pues a partir de esta lógica de secta casi que desarrollan, lo que hacen es defenderse del mundo pues en algunos casos utilizando sí, poderes sobrenaturales, pero también utilizando imaginación. Y en nuestra parte de noche, pues tenemos también se articula a base de un protagonista que también se trata de un joven, ¿no? Y este joven en relación, o sea, que resulta que tiene tremendos poderes para comunicarse con un otro lado oscuro, pues también resulta que se protege a partir de amigos que lo estiman, ¿no? Y se vuelve una fuerza, una coraza que lo separa de este mundo que lo quiere devorar. Bien, entonces, antes de empezar a desarrollar ciertos contenidos ya específicos del libro, quería mencionar algunas cosas muy concretas de las cosas que perdimos en el fuego. Tal vez la que más me llama la atención de estas de aquí es la segunda, y pues bueno, se trata de que las cosas que perdimos en el fuego estaba basada en una canción que se llama Things We Lost in the Fire, de una banda que se llama Low. Ahora, ¿por qué también esto tiene sentido en la producción de Mariana Enríquez? Porque ella incorpora muchas letras de canciones y mucha potencia de bandas de rock en su producción, ¿no? O sea, digamos que se ha alimentado de esa oscuridad, que de pronto esa oscuridad y esa fuerza que puede darle el rock. Y ella es fanática, de hecho, por muchos años, de bandas clásicas de rock como los Stones, por ejemplo, y algo que le dio muchísima felicidad es que Patti Smith, esa tremenda cantante de rock, que recomendé justamente esta novela que es Las cosas que perdimos en el fuego, pero este tomo de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, justamente porque consideraba que era un texto demoledor y que valía muchísimo la pena. Entonces estuvo entre las lecturas recomendadas de Patti Smith. Otra cosa, y como les decía, si colocamos un punto de quiebre va a ser en los tomos de cuentos, y sobre todo en Las cosas que perdimos en el fuego, sus dos reconocimientos nacionales e internacionales, uno Ciudad de Barcelona y otro el Premio Nacional de las Letras en Argentina en el 2018. Y pues como les decía, este ha sido el libro que más traducciones ha tenido Mariana Enríquez, al alemán, al italiano, al inglés, ¿no? De hecho aquí lo que he proyectado es un fragmentito de la canción Las cosas que perdimos en el fuego de esa banda Lo, que pude escuchar, que les recomiendo que la escuchen. Es una canción un poco divertida, ¿sí? Y también al mismo tiempo triste, ¿no? Tiene un ritmo muy pegadizo, ¿no? Y se queda un poco rebotando en la cabeza. De hecho la escuché ayer en la noche y estaba todo el tiempo repitiendo la letra en mi cabeza y el sonido en mi cabeza porque tiene un sonsonete bastante pegadizo, se queda en uno. Entonces esta canción, ¿no? En la que está basado también el título de este libro, habla acerca de eso, ¿no? De una pareja se pregunta qué es lo que se puede rescatar de una relación que sencillamente se ha perdido de manera irreductible. Okay. Entonces, antes de continuar ya directamente con el libro, quería explicar algo que me parece esencial y que rescato de estos dos cuentarios de Mariana Enríquez, tanto Los peligros de fumar en la cama, como Las cosas que perdimos en el fuego, y quería contarles algo que me parece importante, ¿no? Y por eso es tan importante también hablar de esta obra, a qué podemos llamar un cuentario orgánico, ¿okay? Como ustedes saben, un cuentario es un tomo de historias, ¿no? Que en principio debería tener un desarrollo y debería incluir relatos profundamente potentes que se queden en la memoria de los lectores. Un cuento, si lo miramos desde el concepto más clásico que existe, es una historia que se va a relatar, que va a tener un conflicto, que va a tener un desarrollo y una conclusión. O sea, es lo más clásico, ¿no? Y viene de la literatura oral, o sea, es decir, viene de una tradición donde se relatan historias buscando que éstas sean retenidas para que luego sean repetidas y se vuelvan, digamos, una forma de aprendizaje, en algunos casos moral, en algunos casos para la vida, ¿no? Para poder sobrevivir. Esa es como la mirada más tradicional del cuento. ¿Okay? Llega la modernidad, los cuentos empiezan a escribirse y pues ya no son sencillamente estas historias que se cuentan para sobrevivir, sino que se vuelven historias ya estéticas con logros literarios, donde aparecen estrategias narrativas, donde se piensan en narradores, en tiempos, en espacios, en puntos de vista, focalizaciones, etc. Entonces, los cuentos se organizan usualmente dentro de un tomo de relatos
con determinadas características, y hay muchos cuentarios que se pueden llamar orgánicos, entendiendo orgánicos, porque son un sistema cerrado que plantean estructuras perfectas con un hilo conductor. Me parece que, bueno, diferentes argumentos obviamente, pero que van a tener una historia cerrada, ¿no? O van a tener una constante. Usualmente, y esto lo digo por mi experiencia también en el tema de las historias, es muy complicado tener cuentarios orgánicos, porque muchas veces los autores lo que hacen es recopilar historias y cuando ya tienen suficiente cierran el libro y ya está y buscan un título interesante, ¿no? Pero aquí estoy poniendo ejemplos de cuentarios, que son justamente cuentarios orgánicos que tienen un equilibrio interno, que tienen un planteamiento coherente y que dan la impresión de ser cosmos cerrados. Estos cuentarios son, bueno, seguramente si ustedes son lectores y son asiduos interesados en la literatura y están aquí escuchándome es porque pueden entender a qué me refiero. Y pues aquí está el famosísimo cuentario de Julio Cortázar Bestiario, donde la presencia de los animales o de estas figuras, digamos, antropomórficas están allí, ¿no? De hecho, en este libro Cortázar se inventa unos seres llamados mancupis, que no sabemos bien qué son, pero están allí como acechando, intentando entrar a una casa. Entonces aparecen diferentes manifestaciones de lo animal, ¿no? Entonces es un cuentario que podemos conocer orgánico porque está cruzado por el tema de las bestias, digamos. Otra heredera también de este nuevo linaje fantástico es Samantha Schweblin. Aquí tenemos un famosísimo tomo de cuentos de ella que es Pájaros en la boca. Es una colega de Mariana Enríquez, que de hecho tuvo reconocimiento mucho antes. Estuvo el Man Booker con este libro que son Pájaros en la boca. Aquí he colocado un autor nacional como ejemplo. Lo que he mencionado de Samantha Schweblin, está también la constante de los animales, pero también está la constante de estos personajes que pierden en la vida, que son unos grandes perdedores, que están alienados y que también viven como en universos que no podemos explicar si nacen de la realidad o nacen de la ficción. Todos, absolutamente todos. Otro ejemplo de cuentario orgánico es Las criaturas de la noche de Jorge Dávila Vázquez, escritor cuencano. Y lo interesante de Las criaturas de la noche es que este cuentario atraviesa los 7 pecados capitales. Es tal vez el cuentario orgánico más representativo de nuestra literatura, si entendemos como un cuentario muy bien pensado. Se me ocurre otro el cuentario Puñal de Santiago Páez. Es decir, es muy complejo crear una obra donde haya un hilo conductor, ¿okay? Y bueno, estos son ejemplos. Entonces esto hace Jorge Dávila Vázquez con sus criaturas de la noche. Y otro ejemplo de cuentario orgánico, fíjense que es un poco diferente, es Libro de sangre de Clive Barker, que por cierto hay una película que me parece que está en Hulu con el mismo nombre, y consiste en historias que están entrelazadas entre sí y que al final, digamos, tienen una resolución que conectan con la primera historia. O sea, cuando uno piensa en un relato extenso que está conectado, piensa en una novela, pero los libros de cuentos también pueden presentar eso, ¿no? De hecho, hay varios trucos para escribir novela, y una de ellas es que parezcan una serie encadenada de cuentos, ¿no? O sea, si uno como cuentista no tiene idea cómo escribir una novela, puede empezar tejiendo historias que tengan sentido y que se desarrollen al final. Entonces, esto ha sido un ejemplo para que entiendan por qué también nuestra parte de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez es un cuentario orgánico. Entonces acá les estoy contando, presentando una lista de los cuentos, y lo que voy a explicar ahorita es cómo se van a establecer estas relaciones entre los cuentos. Entonces tenemos 12 historias, ¿no? Tal vez la más representativa, porque es la que más se ha socializado o que más se ha difundido, sea justamente la que le da el nombre a ese libro de cuentos, que es Las cosas que perdimos en el fuego. Junto con ella está la primera historia, que es El chico sucio. ¿Qué van a tener en común estas historias? Primero, que Mariana Enríquez ha dicho que son ambos personajes que ella ha podido reconocer en la vida real, porque la chica quemada que aparece en Las cosas que perdimos en el fuego y que pide monedas y que al mismo tiempo tiene un cuerpo muy sensual, pero que tiene un rostro quemado y deforme, y que causa confusión en quienes interactúan con ella, busca tocarlos, ¿no?, para causarles incomodidad. Son personajes que ella vio alguna vez en el metro de Buenos Aires. O sea, estaban allí, fueron salidos de la vida real. Y el chico sucio era un niño, sí, que te daba una estampita, pero te tocaba, ¿no? O sea, en ese toque entendido que tú no quieres que este otro raya monstruo, raya raro,
te toque para no incomodarte y no quieres, pero al mismo tiempo tú podrías sentir por ellos compasión, pero es como limitada, ¿no? Porque el momento en que entran a tu vida, pues ya se vuelve algo incómodo. Ok, entonces yo encuentro relación a estas dos historias justamente por eso, ¿no? O sea, también he hecho también aquí una división entre el resto de historias, y ya se lo voy a desarrollar luego también. Aquí hay una historia que trata un poco acerca del futuro de la Deep Web, que es verde, rojo, anaranjado, pues es un personaje que se vuelve adicto a la internet y a la Deep Web y que se va aislando paulatinamente del mundo. Tenemos también estos textos donde la presencia, primero de los espacios, y también de estas relaciones juveniles, como yo me refería, o sea, estos grupos cerrados de chicos o de chicas que viven un universo propio e íntimo, y el momento en que algo del exterior intenta romper ese círculo íntimo y perfecto, ellas se rebelan y de pronto lo agreden o reaccionan ante eso, ¿no? Tenemos la historia de la hostería. Es una historia que se va a ambientar en sectores de afuera de Buenos Aires, en provincias, y es la historia de dos chicas que tienen una relación íntima entre ellas y deciden cometer un acto de venganza, pero de pronto, como decía, este es como el acontecimiento real, y lo fantástico que late debajo es que el sitio donde ellas deciden cometer este acto de venganza es un sitio que en el pasado ha sido una escuela aparentemente militar sí, pero aparentemente también de tortura, donde pues se ha asesinado gente, como se dice de ciertos lugares allá en Argentina donde han cometido crímenes, ¿no? Como esta hostería. Entonces, en esa hostería, que antes ha sido ha sido espacio para que los militares cometan y se entrenen allí, cometan actos de tortura, pues de pronto deja de ser ese sitio calmado y cobra vida, pues, y asusta a las protagonistas. Los años intoxicados es también una historia acerca de tres amigas, ¿no? Que tienen un grupo íntimo y que no quieren que nada las incomode, y llega una persona allí, llega un chico, y pues ellas hacen lo posible porque no rompa esta amistad. Está también Fin de Curso, que es una historia sobre adolescentes y una chica que tiene visiones, y Nada de carne sobre nosotras es la historia de un poco, esa sí es bastante diferente del resto, de una mujer que tiene por amiga a una calavera, ¿no? Y en el camino, para volverse como la calavera y ser más su amiga, ella decide dejar de comer, justamente, como ella lo dice ahí, para que no haya nada de carne sobre nosotros. Entonces, como les decía, estas historias que estoy marcando aquí de color mostaza son historias donde la presencia de la amistad o del círculo íntimo o de la intimidad, también entre mujeres, ¿no? Como les decía, estas son relaciones donde las mujeres van a tener mucha intimidad, mucha proximidad, e incluso me parece que en ese libro las relaciones de mujeres son mucho más satisfactorias que las relaciones que tienen los protagonistas con hombres, porque los hombres pareciera que siempre están también lesionados, o son incorrectos, o son torpes, o no saben qué decir. Entonces pareciera que las relaciones entre mujeres, amigas, primas, son mucho más satisfactorias. Estas otras dos historias que he marcado de color azul, turquesa, La casa de Adela y El patio del vecino, son historias donde los espacios van a tener un protagonismo esencial. Hay una relación entre espacio, ser que habita este espacio. Usualmente los seres que habitan este espacio son seres deformes. En el caso de la casa de Adela, si bien es cierto, la casa no es de Adela, Adela vive en otro lado, Adela lleva a dos hermanos a explorar una casa donde también aparentemente ha sucedido, ¿no? Hay un científico loco, médico loco, que colecciona partes del cuerpo de víctimas, dientes, uñas, en unos frascos, ¿no? Eso es lo que ellos ven cuando ingresan a la casa, ¿no? Pero esta casa también hace su homenaje a las casas encantadas del siglo XIX, donde hay deterioro, humedad, horror, no siempre se ve con claridad lo que, o sea, es como espacios malditos, no como enfermos. Entonces, y también tenemos esta historia llamada El patio del vecino, donde alguien se muda a otro espacio que aparentemente está muy bien, siempre sucede así, todo está en apariencia bien, y pues descubren que hay un ser encadenado en el piso de abajo, y pues por ayudarlo, pues digamos, terminan pasando cosas muchísimas más graves.
Me parece que me he referido a todos los cuentos, no sé. Hay dos más, que uno es Pablito Cablón Clavito, Pablito Cablón Clavito, que es una historia de un personaje, de un asesino de animales y de niños en la Argentina, y alguien hace un tour para conocer los sitios donde se han cometido asesinatos de este personaje, ¿no? Siempre es como un primer nivel de historia, y hay un segundo nivel que tiene que ver con la vida del guía turístico y una pérdida que lo afecta directamente. Ya, y aquí he mencionado algo, bueno, que de pronto debí haberlo colocado también, porque me parece que es una historia de espacios, de cierta forma, que hay un recorrido en Tela de Araña. Se trata de dos primas que deciden hacer un viaje hacia Paraguay, es decir, bajan. Y en ese viaje suman al esposo de una de ellas, pero en el camino también empiezan estas revelaciones, ¿no? Resulta que una de ellas es bruja y otra de ellas no está contenta con este matrimonio, y resulta un texto bastante particular, al menos este de Tela de Araña, porque en lo personal me parece un texto de un desarrollo largo, extenso y de una resolución súbita. A veces Mariana Enríquez tiene estas estrategias, ¿no? O sea, hay como se crea un hábitat, un sistema de los personajes, un espacio íntimo donde ellos se desarrollan y dialogan y ves a personajes reales como de carne y hueso, pero de pronto hay como un desarrollo trunco, ¿no? Eso también puede ser una estrategia para hacernos sentir, para que nosotros completemos la parte de la historia que no está, ¿no? Entonces, en este recorrido se habla acerca de un sitio donde hay desapariciones, se deja caer ese dato y luego al final sabemos por qué lo han dejado caer, porque también resulta que hay una desaparición. Entonces, creo que, bueno, esta presentación de estas 11 historias, que ya voy a empezar a relacionar de mejor manera, nos habla, como les decía, de un cuentario orgánico, de un cuentario incómodo que busca en los lectores una incitación y una nueva forma de mirar la realidad a partir de ciertos rasgos macabros, ¿sí? Pero también ciertos en el sentido de que son comprobables si miramos en nuestro entorno, pero también profundamente bellos, porque Mariana Enríquez tiene una tesitura en la escritura muy cuidada y también tiene finales preciosos. Se me ocurre en este momento el final de esa historia que estaba mencionando sobre la persona que se cambia de casa, y en esta historia la casa el patio del vecino. En esa historia, pues, la protagonista tiene esta revelación donde hay un monstruo que termina devorando algo que ella quiere, y pues ella concluye, pues, parece un sueño, ¿no? Pero en los sueños uno no tiene olor, ¿no? Es como un aporte muy interesante y uno se da cuenta que Mariana Enríquez piensa en absolutamente todo. Ok, entonces, ahora, como les estaba explicando y como empecé esta charla con ustedes a hablar acerca del tema de géneros, ¿no? Y si es cierto que estamos frente a un reverdecer de lo fantástico, ¿y a qué se debe eso? Pues, a ver, ¿cómo podemos entender el tipo de escritura de Mariana Enríquez? Entonces, he aquí la opinión de los críticos, que siempre resulta polémica. Para no decir que este libro es fantástico, porque resulta que lo fantástico resulta siendo un término un poco problemático. ¿Cómo se ha definido la obra de Mariana Enríquez? Entonces han dicho que es una obra, miren estos términos: violencia política, terror social, ciencia ficción, gótico urbano, realismo psicológico, gore, entendiendo gore por este género profundamente sangriento, o weird, ¿no? Weird, que es digamos esta nueva forma de literatura que la Academia Norteamericana va a llamar extraña, inclasificable, rara. Ahora, ¿cuánto de esto es cierto, no? Yo siento que justamente de eso se trata el tema de clasificar. ¿Para qué clasificamos? Clasificamos para entender, en principio, ¿no? O sea, como esa historia, hay una historia de Borges muy cortita que se llama algo así, seguramente lo voy a decir mal, Taxonomía de los objetos celestes. Entonces intenta hacer una clasificación de unos animales que le interesan al emperador, y entonces hace una clasificación completamente absurda, pero tiene que clasificar para entender. Entonces aquí hacen algo parecido, ¿no? O sea,
Sí, Mariana Enríquez hace historias donde hay un profundo golpe de realidad. Entonces, por esa razón, tal vez sea violencia política, ¿no? Porque se habla de la dictadura argentina y otras formas de violencia. Hace terror social. No, ¿qué será terror social? Será de pronto historias que te dan miedo y que son salidas de acontecimientos históricos sociales como las desigualdades sociales. Ciencia ficción, bueno, sí, esta historia de la final, ¿no? La que da el nombre al título. No me refería a las cosas que perdimos en el fuego, la historia final. Bueno, esta historia es súper macabra y también brutal en el sentido de que mujeres, pues se la llama de ciencia ficción porque se supone que sucede en el futuro, deciden por voluntad propia quemarse para crear una nueva forma de belleza, ¿no? Intentando pues ser respetadas y hacer una distancia con esta violencia que a veces ejercen los hombres en esta historia, que las queman, que las destrozan, ¿no? Entonces ellas dicen, bueno, vamos a arder de pronto para ya generar repudio, pero al mismo tiempo siguen siendo de alguna forma mujeres en control con su cuerpo, entonces siguen siendo mujeres bellas, entonces ellas hablan de instaurar una nueva forma de belleza. Y entonces estas mujeres que arden, que empieza siendo una, dos, de pronto ya hablamos de una secta, ¿no? Se van a las afueras y deciden desde estos espacios grabar las filmaciones mientras están quemando y luego difundirlas, entonces para que esto se vuelva un movimiento, ¿no? O sea, están de pronto ya tomando el mundo las mujeres que arden, mujeres haciendo uso propio de su cuerpo y de manera terrible, para de esta manera denunciar cómo otras personas también hacen uso de su cuerpo de manera terrible. La diferencia está que al momento de ejercer su propia voluntad ya se vuelve un asunto de decisión, ¿no? El futuro se llenará de mujeres ardientes. Decía Mariana Enríquez que estas son las nuevas brujas, ¿no? Cuando Mariana Enríquez pensaba en este cuento, pensaba en que estas vendrían a ser descendientes de las brujas que se quemaban a lo largo de la Inquisición, ¿no? Y bueno, estas brujas no las queman, sino que se queman ellas mismas para instaurar un nuevo orden donde las mujeres tienen que ser vistas de una forma, tal vez con repudio o con respeto, ¿no? pero un poco diferente. Entonces, por eso también se dice que es de ciencia ficción, porque ella no coloca el espacio, puede ser un futuro lejano, distópico o próximo. Y lo del gótico urbano también me llama mucho la atención porque se refiere a que ella trabaja en la primera de las historias, que es El chico sucio, con una casa que queda en Constitución, que es un sector de Buenos Aires que ya ha sido tomado, digamos, por tráfico de drogas, por personajes lumpescos y también de pronto hay muchísimas personas en la calle en condición de precariedad. Entonces, lo que hace ella en este ejemplo que les estoy diciendo, en la casa de Adela, es que la protagonista está en casi una mansión olvidada. Eso me hace pensar que de pronto pienso en espacios en Guayaquil, como en el barrio Centenario, donde habían casas y habían espacios que inicialmente eran lujosas, pero ya poco a poco se han ido abandonando, porque han habido movimientos migratorios hacia otros sectores, como San Borondón, por ejemplo, Vía la Costa. ¿Y qué pasa con esas mansiones, no? Y esa es esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esas mansiones? ¿Quién va a habitar allí? ¿Quién va a vivir allí? ¿Están deterioradas? ¿Están destruidas? Entonces imagínense que lo aplicamos acá en la realidad guayaquileña y es un personaje que va a vivir al barrio Centenario en una mansión gigante y vieja, pero bueno, ella lo complica más porque dice que el sector está un sector bastante violento, ¿no? Acá Centenario no, pero podemos hablar de eso. Entonces hablaríamos de un gótico guayaquileño urbano, no lo sé, ¿no? Porque esta casa también da un poco de miedo, ¿no? Es una casa grande y que por consejo familiar ya no debería estar allí, entonces, como que comete el error de meterse allí. Entonces, nada, tiene entonces esto que estoy diciendo. ¿Por qué sucede esto? Justamente porque Mariana Enríquez hace, para mi criterio, más allá de cualquier género, literatura. Porque la literatura nos presenta estas preguntas. La literatura no es una clasificación, la literatura es un cosmos, donde podemos abordar sus obras desde diferentes puntos de vista. O sea, podemos decir, sí, de pronto estamos hablando de literatura de violencia social, pero también estamos hablando de literatura donde hay reivindicación de género, como literatura donde puede haber un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, es decir, hay literatura urbana. Es decir, la buena literatura puede aguantar cualquier lectura, cualquier frente. O sea, puede ser mirada desde cualquier ángulo y va a resistir la lectura de quien sea. Entonces, yo creo que ella hace eso, ¿no? Entonces, mientras más ángulo de lectura haya para su lectura, para su literatura, pues muchísimo mejor, se enriquece más. Y
ya, esto ya lo había mencionado antes, cuando hablaba de estas dos historias que Mariana Enríquez menciona, un poco acá hago también mi propio aporte, ya que se le ha leído tanto. Esta especie de literatura Molotov en el sentido de que hay un arranque, es como una forma de plantear la historia, muy pacífico, muy cotidiano, todo está bien, está en orden, y de pronto zoom, o sea, hay un cambio en esta realidad que la vuelve cruel, tormentosa, extraña, y la protagonista intenta salir. Y quería mencionar, como ejemplo de esa, digamos, historia Molotov, hay un relato allí que a mí me gusta mucho, que es Bajo el agua negra, que tiene una influencia muy fuerte de H.P. Lovecraft, y es la historia de una fiscal, ¿sí? Que permanentemente está acostumbrada a escuchar a personas que vienen de un barrio marginal, ¿no? Que queda cerca de un riachuelo, que queda en las afueras, y pues es lo usual, ¿no? Es decir, el personaje siempre está viviendo como su realidad usual, y de pronto hay un acontecimiento que hace que eso se tuerza, ¿no? Recibe la visita de una chica que le dice que Emanuel ha vuelto. Emanuel resulta que va a tener dos lecturas, la religiosa, que va a significar Dios está con nosotros, y es el nombre también, sustantivo, nominal, el nombre de alguien que había desaparecido, ¿no? Por una situación de violencia policial. Y entonces ella va a este sitio que siempre ha conocido, resulta que los sitios siempre son conocidos, pero está diferente porque de pronto ahora resulta que la iglesia o la parroquia ha sido tomada por una secta, ¿okay? Que resulta que adoran a este vuelto de la vida, a este revivido, que nos recuerda al cuento de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, que va a tener características, los descendientes, las personas que están, digamos, tocadas por esta secta y que han consumido esta agua contaminada del riachuelo, del que ha vuelto este Manuel, parecen peces, ¿no? Te describen a estos seres peces que nos recuerdan a los seres peces de La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Con ojos dilatados, con poca conciencia, ¿no? Sin poder mencionar bien las palabras. Entonces, en ese momento hay esta ruptura y esta visión de que estás habitando una realidad terrible, y lo que hace esta policía pues es intentar salvar su vida, ¿no? En medio de todo este adoración final, que es como un acto apoteósico. Entonces, eso me interesa, al menos en la obra de Mariana Enríquez. Me parece que aunque sabemos que digamos cada historia va a parecerse un poco en este planteamiento, nunca es igual, y eso significa que ella sabe crear muy bien sus efectos y sus tensiones para presentarnos relatos originales. Y ya cerca de concluir, como les decía, me interesa rescatar ciertos puntos esenciales sobre cómo podemos tejer motivos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que ya mencioné, es decir, este mundo de los chicos, estos espacios misteriosos e íntimos de los adolescentes, y que son espacios donde los adultos no pueden llegar porque están fracasados, hay un diálogo roto, ni a los chicos les interesan los adultos, ni a los adultos los chicos, y más bien son tratados los chicos por los adultos como seres de los cuales poder aprovecharse, o también como cargas de las que quieren desentenderse. Los padres siempre están bravos, molestos, fumando, ausentes, drogados, y los chicos están viendo cómo sobreviven en el mundo a partir de sus propias estrategias. Otra cosa importante que no mencioné antes es algo que he denominado lugares umbrálicos. ¿Qué son estos lugares umbrálicos? Entendiendo el umbral como un espacio de invitación, ¿no? Siempre tentador y siempre muy seductor, que nos invita a cruzar, ¿okay? Y al cual entramos, pero son unos umbrales devoradores. De estos umbrales no podemos salir y no podemos volver. Entonces, muchos de estos lugares umbrálicos, que digamos, una vez que conocemos su realidad, ya no nos permiten el retorno, son, ¿no? Esta hostería, la que mencioné, que había sido una escuela de tortura aparentemente, la casa, como la casa de Adela, o la casa esta del barrio de Constitución, donde está esta protagonista que mira la realidad del chico sucio. Está también esta casa, este espacio de la laguna, de este cuento que les conté también hace poquito, que se pareció a La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Bajo el agua negra. Está también este puente que aparece en Tela de Araña, que es un puente, ¿no? Raro, que se supone está construido sobre cadáveres de seres asesinados o desaparecidos, ¿no? Donde acontecen cosas raras, ¿no? Y una de ellas son estas desapariciones de gente que de pronto se hace humo de la faz de la tierra, como supuestamente suceden con las islas. Eso dicen que pasa en las islas, que hay mucha desaparición. Entonces, estos lugares umbrálicos, digamos, se abren con la llave correcta. La llave correcta a veces es una persona. En el caso de la casa de Adela, pues es Adela, ¿no? Esta niña que gusta de las películas de terror, que
que está marcada físicamente. Una cosa que una vez me dijeron, cuando yo estaba en España, en una clase, era que una vez que uno ha pasado el umbral, o sea, es decir, tiene el conocimiento, queda algún tipo de marca, ¿no? Entonces, eso lo pensaba mientras recordaba el caso de esta niña Adela. Ella conoce el umbral para entrar, digamos, en el lado terrible del mundo, y su marca es que le falta un brazo. Ya, en algunos casos, estos seres umbrálicos les falta un ojo, tienen alguna cicatriz, es decir, el umbral te deja alguna marca, se les vuelve el pelo blanco, o sea, y bueno, pensaba en eso, ¿no? Adela es un buen ejemplo de una guardiana del umbral, ¿okay? Y una vez que cruzas el umbral, ya no puedes volver. En el cuento de la casa de Adela pasa lo mismo, ella conoce el umbral, entra, digamos, a voluntad, se quedan afuera, quienes no lo conocen, los dos hermanos, y cuando ella cruza el umbral, la puerta se cierra atrás de ella y nunca más vuelve, ¿no? O sea, es como el ejemplo perfecto, ¿no? Aquí hay varias desapariciones, esta es una. Ahora, les hablaba de esta relación de lógica privada entre mujeres, que también me ha llamado mucho la atención. Una de ellas es la relación mujer-calavera. Les recomiendo mucho el cuento Nada de carne sobre nosotras, ¿no? La mujer decide dejar al novio fuera, que es un bobazo, un tonto, y se queda en relación con la calavera, que es su amiga, ¿no? Siente que le entiende, le hace un altarcito, es una cosa muy rara, hace todo un ritual con la calavera. Estas primas de tela de araña, esta relación íntima entre la protagonista del chico sucio y su amiga, que es una trans, que es la que se vuelve su confesora, y un poco la ayuda también a entender cómo es este barrio, su paño de lágrimas, y pues estos otros ejemplos que les daba de estas niñas perversas en fin de curso, en los años intoxicados, o también en la propia historia, la fundamental de las cosas que perdimos en el fuego, que son estas mujeres que arden. Entonces, básicamente hay rituales íntimos que tienen que ver con mujeres y los hombres que se quedan fuera. Y otra cosa que es importante mencionar, como Mariana Enríquez lo que hace es retomar esta tradición, que también todos tenemos tradiciones, Ecuador también tiene tradiciones que vamos a llamar paganas, ¿no? Ella habla de historias que le contó su abuela, que era de Corrientes, donde aparecen seres como el imbunche, por ejemplo, que son brujos, que se deciden que tienen poder a partir de rituales terribles, de mutilaciones, o religiones como la que tiene que ver con el Gauchito Gil o San la Muerte, es decir, religiones que son propias de sectas y tradiciones propias de una cultura popular que ha mutado su religiosidad hacia el paganismo. Ella trabaja mucho con eso. Entonces, esa constante aparece en el chico sucio, ¿no? Cuando aparentemente estos niños son sacrificados a estas potencias porque están buscando, digamos, sobrevivir, ¿no? Y esto ella lo va a desarrollar con mucha más fuerza en nuestra parte de noche, donde hay una secta que dialoga con una oscuridad inentendible. La oscuridad susurra, murmura, no se entiende, hay traductores, pero bueno, o sea, lo importante es tener poder. El ser humano es capaz de todo con tal de tener poder. Ella lo muestra así. Entonces hay una vuelta en su literatura a la leyenda y al mito. Y eso también nos lleva a lo que había yo mencionado antes, sobre cómo apropiarnos de una tradición que no es nuestra, pero que al mismo tiempo queremos rescatar. Entonces la respuesta está pues volviéndola nuestra. ¿Y cómo? Pues mencionando en ellas tradiciones y mitos propios de nuestra realidad, ¿no? Ella hace esta reescritura y lo logra bastante bien. Y bueno, les quería mencionar también así muy de pasadita que el personaje de Adela, la niña que aparece en la casa de Adela, es también retomado en nuestra parte de noche como una de las amigas del protagonista. Y pues la historia es vuelta a plantear de la misma manera. No hay una casa perversa donde hay una niña que es la guardiana de este umbral porque sabe entrar y salir. Entonces, es el ejemplo como la escritura de Mariana Enríquez no es solamente privativa de un libro, sino que también se vuelve un cosmos enorme, entero, poderoso, que nos habla también de una escritora que se empieza a desarrollar con muchísima fuerza y que también se sienta con poder y con certeza en un género, que era un género que no se consideraba tradicional o propio de América Latina, y ella está empezando a demostrarnos que no es así. Entonces, figuras como la de Mariana Enríquez nos ayudan a entender que la literatura es mucho más que una forma de contar el mundo desde el ángulo de lo real, ¿okay? Tal vez lo que ha sucedido es que estamos muy insertos en una mirada solamente
doble del mundo, ¿no? O sea, una mirada bifocal del mundo, donde de un lado está lo real, lo cierto, y que siempre va a estar asociado a las categorías de lo bueno y lo verdadero, y otro lado va a estar, digamos, aquello que está cruzado con la imaginación, pero en realidad desde la imaginación también se puede contar con muchísima fuerza, con muchísima potencia, cosas tan válidas como las que se retratan en la realidad. En el fondo de la literatura ambas cosas son medios, la realidad y la imaginación. Y se puede denunciar, contar, pintar cosas ciertas desde ambos sitios, no necesariamente desde un solo ángulo. Entonces, obras como la de Mariana Enríquez enriquecen nuestra cultura general y también nuestra mirada para entender la literatura. Y una última cosa que quiero mencionar, ya así para despedirnos rápidamente, tiene que ver con el hecho de que Mariana Enríquez fue directora del Fondo Nacional de las Artes en el 2020, y ella pues se volvió un poco polémica porque decidió que ese año iba a recibir premio y reconocimiento solamente géneros que tuvieran que ver con la imaginación fantástica, o sea, ciencia ficción y literatura de terror, literatura fantástica, y hubo una polémica justamente porque se pensaba pues que era más bien segregacionista, ¿no? Cuando antes más bien fue al revés. En realidad lo que se reconocía eran los otros géneros y no este. Entonces sirvió también para encender esa hoguera, porque a ella le gustan mucho las hogueras. Quería recomendarles antes de irme esta otra selección de literatura escrita por mujeres, algunas de ellas, una de ellas es ecuatoriana. Sí, este monstruo con varias cabezas femeninas, como les decía yo, está empezando a escribir. Siempre escribió excelente, siempre escribió muy bien, pero ahora está siendo cubierto con mucho más interés de la crítica y de la prensa y de los lectores. Entonces, dos antologías de páginas de espuma, uno se llama Insólitas, que es narradoras de lo fantástico y la ciencia ficción, me parece que es del 2019. Una de este año, Vindictas, también pero esta es solamente de cuentistas latinoamericanas, y una que hicieron acá en Ecuador, por editorial El Conejo, que se llama Señorita Satán, donde hay una colección de escritoras ecuatorianas que tienen textos de excelente calidad. Y para ya cerrar esta exposición, leo esta cita que está al final de Nada de carne sobre nosotras, y me parece que resume un poco el espíritu de las cosas que perdimos en el fuego. Todos caminamos sobre huesos, es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar a los muertos tapados. Tengo que cavar con una pala, con las manos, como los perros que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados. Lo que nos invita Mariana Enríquez a hacer es a escarbar en la tradición de la literatura y dar con tesoros como sus textos, ¿no? Y al mismo tiempo seguir excavando para dar con otros nombres que nos resulten interesantes y de los que podamos hablar, y cuya literatura nos haga sentir placer en este tiempo oscuro en el que todavía nos encontramos encerrados en casa. Y con esto último que les acabo de decir, pues quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por haber escuchado, y espero haberlos animado a conseguir las cosas que perdimos en el fuego y arder junto con Mariana Enríquez. Así que antes de irme, quería tomarme un vinito con ustedes y pues desearles una buena noche.